no, nada. La verdad que no. Clase obrera total. Nada, Jolín. nada. Fíjate, ¿y hubo alguien en quien te fijaras, algún amigo, alguien de tu cuadrilla que tuviera ese impulso de montar negocios? ¿De dónde te viene? Por qué decides montar algo? Porque en tu caso no es para trasladarte al pueblo, tú montas el negocio en un pueblo, en Amerca, pero tú todavía vives en la ciudad. Sí, a ver, te podría decir que son varias las variables que pueden haber influido. El principal es un poco el cansancio de las condiciones que estaba viviendo, tema de horarios, de salarios y al final que yo en ese sentido siempre consideré que para emprender sí que hace falta pues constancia y disciplina y es algo que en mi caso pues lo llevo trabajando desde hace mucho. Empecé a enlazar cosas y dije, bueno, pues mi sentido común me dice que para esto puedo valer, para emprender, me refiero. También soy una persona positiva, entonces pues me parece como un requisito indispensable para emprender, porque si no eres positivo, mal vas. Entonces, pues solo me hacía falta un poco de inyección económica y aprobar, porque al final también si tú tienes un proyecto, crees que puede tener salida y no lo haces, pues yo creo que al final te quedas con eso metido. Tuviste que invertir en el espacio, ¿no? Para ubicar la maquinaria, en la propia maquinaria, que no sé si es complicada o no, pero luego también todo el tema de permisos, de poder sacar un nuevo producto alimentario que igual no es lo más común. Vemos crema de cacahuete en algunos supermercados, pero tampoco es una cosa que se vea todos los días. Sí, sí, de hecho, las visitas que yo hacía a Sanidad ya casi eran semanales y ya me conocían allí en el edificio entero y sí, muchas veces es que no sé qué decirte porque es la primera vez que veo esto. Esa frase me lo dijeron muchísimas veces. Entonces, claro, te enfrentas a algo totalmente nuevo que muchas veces te dicen, no, pues mira, proyectos que se hayan hecho, pues eso, en América y un poco te basas en ellos, pero ya vas tú con la incertidumbre y también te das cuenta que la gente que te tiene que dar el visto bueno, pues para ellos también es algo nuevo. Entonces, a ver, también está la ventaja de que el cacahuete al tener poca actividad de agua, es decir, no es nada húmedo, es un fruto, no es un fruto seco, pero en sí es un alimento con muy poca agua. Entonces no hay riesgo de, pues eso, de que tenga hongos o que genere bacterias. Entonces, en ese sentido, pues sí que es un alimento muy seguro. Entonces, esa es una ventaja muy grande. Pero sí que es verdad que todo el tema de, pues eso, de organización del espacio, de la distribución, bueno, un poco de todo el resto del proyecto es nuevo, totalmente nuevo. Entonces, pues sí, hay como un hándicap que se nota. Fíjate, Sí que se nota. a fuerza de hablar con emprendedoras y emprendedores, me doy cuenta de que muchos de los que les ha ido bien, de los que os está yendo bien y tenéis perspectivas de crecer y de ir a más, cuando vais a las instituciones a explicar vuestro proyecto, os dividís en dos. Entre los que os dicen que no se puede y los que os dicen que eso que hacéis no lo han visto nunca. Y fíjate que cada vez que lo oigo, empiezo a intuirlo como una señal de que algo va a ir bien. Sí, sí, a ver, yo creo que la gente, bueno, sobre todo en los pueblos, tiene muchísimas ganas de que alguien venga y le proponga un proyecto. ¿Qué pasa? Que entre que hay un miedo innato, creo yo, en la gente joven, porque sí que es verdad que las dificultades para emprender, pues sobre todo a nivel burocrático, son bastantes. Claro, yo antes de ir a la Merca, pues visité a varios pueblos de la zona para ver cuál era, bueno, pues para ver con cuál me quedaba, siempre que estuviese cerca de donde yo estoy viviendo. Y, y todos me decían lo mismo, decían, bueno, pues eso, y hay alguien más que lo haga. ¿Y cómo se te dio por ahí? Pues es la primera vez que escucho eso, y eso no es algo americano, ¿sabes? Era algo como muy típico de escuchar. Porque sí Oye, que es verdad que no es habitual, la verdad que no es habitual que alguien vaya con una idea y se la ponga encima de la mesa y le dé las facilidades, porque al final yo sí que es verdad que di todas las facilidades, ¿sabes? Yo la única duda o la única necesidad que tenía era encontrar un lugar. Y claro, en un pueblo pues no te hay una inmobiliaria, pues te está la cafetería de turno, el concello y luego pues ir a los bancos donde está la gente mayor a preguntar. Es que es lo único que puedes hacer para Matías, encontrar un sitio.
cómo es Amerca y por qué finalmente fuiste a parar ahí, a este pueblo? Pues mira, la Merca está entre Orense y Celanova, que son así como las ciudades de referencia. Está nada, a 12 minutos de Orense. Y yo siempre, bueno, toda mi juventud estuve, mucha parte de mi juventud estuve en Celanova, porque tengo un amigo que es de allí y bueno, pasábamos muchos veranos allí. Y siempre me quedó que en la Merca, históricamente, pues era un pueblo de mercaderes. Entonces siempre me gustó esa historia y pues de hecho la feria de la Merca era muy famosa antiguamente, ahora mismo se quiere recuperar un poco esa tradición. Y entonces pues cuando fui allí el acogimiento del pueblo fue muy bueno, la gente que hay allí es maravillosa y fue un poco así, fue pues a veces es cuestión de ir a un sitio y ver cómo te sientes en él, ver pues cómo te trata la gente, el acogimiento que tienes y fue eso, vi que el acogimiento era bueno, vi que el sitio me gustaba porque la verdad que América tiene sitios fantásticos y decidí ir a ese sitio. Qué bien, es una cosa que comentamos mucho también por aquí, que hay que ir a los sitios en los que te sientes bien o en los que te acojan bien, por lo menos. No voy a decir que te regalen cosas, ni nada parecido, pero que tú sientas que en ese sitio, por lo menos no te van a añadir dificultades a las propias del negocio que tú quieres sacar adelante, que es un negocio que además quieres ampliar por el lado rural, por el lado de la naturaleza. Háblame de ese bosque comestible que llevas entre manos. Pues sí, mira, el bosque comestible viene siendo, pues como el propio nombre indica, un bosque que siempre respeta la armonía de la naturaleza. Es decir, tú si observas un bosque vas a ver diferentes especies y cada especie cumple su función. Entonces nosotros estamos acostumbrados, pues sobre todo aquí en Galicia, pues a ver monocultivos, es decir, pues ves un campo todo de pinos o un campo todo de eucaliptos y entonces, claro, a nivel de eficiencia, pues es importante, porque vas con una máquina, cortas todo y ya está. Pero a nivel de productividad, de fruto, de lo que es la aportación a la propia especie, al propio árbol, al propio arbusto, no es beneficioso, porque únicamente consume un solo nutriente. Es decir, tú si, por ejemplo, pones, pues no sé, una especie con otra, si siempre teniendo en cuenta el diseño y la planificación, va a haber, pues eso, uno que ayude al otro. Entonces, lo que es un bosque comestible es un espacio multifuncional y multidimensional donde cada especie cumple su función. Entonces, pues hay árboles, hay arbustos, hay plantas medicinales, hay pues flores comestibles. Entonces, pues bueno, un poco la idea es demostrar que en un espacio relativamente pequeño se puede dar muchísimo fruto. O sea, se puede, eso, si tienes en cuenta el diseño y planificación, pues puedes observar que en un espacio relativamente pequeño puedes eso, obtener mucho alimento. Es que además esa parte medioambiental, viendo tu negocio, viendo Bainati, la tienes muy metida adentro. Incluso hacéis recogida de los botes. El tema de los botes vino un poco de la mano de, pues eso, de la filosofía que seguimos, que es un poco el equilibrio, ¿no? De que por una parte está bien, pues eso de comprar por internet, bueno, de todo lo que es los cambios que está habiendo ahora, está bien, porque al final pues es avance, pero yo creo que al final en todo tiene que haber un equilibrio. Los residuos que generamos son excesivos, entonces va un poco de lo que había antes, pues me acuerdo de la gaseosa, o incluso las galletas que te las daban en bolsas de papel. Hay cosas que pues no vamos a discutir, que fueron a mejor, la mayoría, pero sí que hay otras que parece que se han ido para el otro lado. Entonces, pues, no nos pareció una idea interesante lo de reutilizar los botes. Tenía una pregunta para hacerte aquí apuntada. Dudaba de si era una cuestión de, bueno, pues de circunstancia o una cuestión de filosofía. Y es que no vendes tu producto online, lo vendes directamente en tiendas. Y la pregunta que te hago ¿es una cuestión de filosofía tuya no querer vender online? ¿O es una cuestión circunstancial que lo acabarás haciendo? No, a ver, luego pues dependerá un poco de las circunstancias. Si la cosa va muy mal, pues antes de decir hasta aquí, pues tendré que intentarlo. Pero en principio sí, es cuestión es filosofía pura. Yo compro por internet y hago uso de internet y no soy aquí una persona que
que esté en contra de las pantallas, ni mucho menos, pero sí que, como te decía antes, es cuestión de equilibrio. Y yo me acuerdo hace tiempo, que cuando empezó todo el boom de comprar por internet, bueno, hablando así con el cartero, que tenemos bastante relación, le pregunté, oye, y claro, porque el movimiento de la gente que hace envíos y así, que reparte, cambió muchísimo. Bueno, pasaba de entregar solo cartas a hacer de todo, desde paquetes con bolsitas de té hasta paquetes enormes con televisiones. Entonces le dije, oye, ¿qué es lo que más te piden? Y me dice, no te lo vas a creer, papel higiénico, que de hecho cuando fue lo de la pandemia, dije, pues no me llama nada la atención. Entonces, claro, cuando escuchas esas cosas y dices, a ver, que sí, que hay gente que le puede costar salir de casa, que tiene sus dificultades y le viene genial. Y pues eso, que puede ser útil para un montón de gente. Pero algo también te pita cuando ves que la gente pues está sentada en el sofá y te pide por internet, no sé, un paquete de test. Pues todo tiene que tener un equilibrio. Entonces, considero que el tema de internet está haciendo mucho daño porque tampoco nos han enseñado a cómo usarlo. Y sobre todo el tema de alimentación, el tema de de las tiendas, me gusta mucho el acercamiento que hay en la tienda de la zona. Porque yo me acuerdo cuando era sobre todo el tema del confinamiento, que la gente iba a las tiendas y siempre te conocen por tu nombre, te preguntaban qué tal estabas, qué tal tu familia. Y eso muchas veces, sobre todo aquí a la gente mayor, pues le alegraba el día. Y eso en un supermercado, en una grande superficie, no lo ves. Siempre es más buscar esa cercanía en todo, ¿no? Por un lado, en que la elaboración de tu producto no haga ningún daño al medio ambiente, que los botes o los residuos que puedas producir terminen recogidos y de alguna manera incidiendo positivamente en ese bosque comestible que estás haciendo. Matías, muchísimas gracias por hablarnos de tu proyecto, de este proyecto agroalimentario respetuoso con la salud humana, que es muy importante, respetuoso también con el medio ambiente, y que es un gusto escuchar a gente joven con nuevas formas de hacer las cosas que sirven para revitalizar y dar tejido económico al medio rural, en este caso de Galicia. Gracias. Gracias a ti, Pablo. Gracias a ti por tenerme en cuenta y hacer este podcast, que la verdad que mucha falta hace. ¿Quieres compartir tu proyecto? ¿Tienes algo que contarnos? Escribe a hola@emprenderenelpueblo.com o búscanos en Instagram, Facebook o Twitter y no te pierdas nada. Espero que os hayan resultado interesantes estos dos proyectos alimentarios y os puedan servir de inspiración, y es que ya no hace falta cultivar grandes extensiones o entrar en negocios saturados de los de toda la vida, donde la competencia es feroz, para tener un proyecto de alimentación en el medio rural. La próxima semana celebraremos el Día Internacional de la Mujer Rural, hablando de dos proyectos muy interesantes, uno en cada punta de España. Os espero el próximo lunes, a partir de las 8 de la tarde, en Emprender en el Pueblo, Vallalma Natura. Hasta entonces, sed felices, adiós.